Ok, buenos días compañeros. Nosotros vamos a hablarles un poco acerca del plano cartesiano. Los integrantes de este grupo son Cielo Valladares, Cindy Lobo, mi persona, Jonathan Medina, Oscar Flores y Eva Martínez. Vamos a hablar primero de la recta numérica. La recta numérica es una línea recta en la que se pueden ubicar todos los números reales debido a que está graduada, es decir, que tiene marcados los números enteros, ordenados y espaciados homogéneamente. Eso significa que todos están a la misma distancia el uno con el siguiente. A cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Se le asigna a uno de ellos el número 0 y al otro el número 1. Las posiciones del 0 y del 1 determinan el sentido positivo de la recta. Las flechas indican que continúa hacia el infinito en ambos sentidos. Como podemos ver aquí en el ejemplo, las flechas nos indican que continúa hasta el infinito. Al centro de la recta numérica va el número 0. A la derecha van los positivos y a la izquierda los negativos. Recordemos que el 0 no tiene signo. El número con el que se identifica cualquier punto en la recta numérica indica la distancia de dicho punto hacia el centro de la misma. En la recta numérica cada punto posee una coordenada, la cual es el número real que le corresponde. Así como podemos ver en el ejemplo, el número 0 es neutro. El punto A sería la coordenada 2 positivo y el punto B sería su coordenada un 7 positivo. El plano cartesiano es cuando se interceptan dos rectas numéricas perpendicularmente para que así cuando ambas rectas se crucen haya un punto de origen, que es el que está ubicado en el centro, y de esta manera forman un ángulo de 90 grados. En este plano cartesiano encontramos las rectas perpendiculares, la y la recta perpendicular X. El punto donde ambas rectas coinciden, como dijimos anteriormente, es el origen, en el centro. En los cuadrantes derechos se encuentran los valores positivos y en los cuadrantes izquierdos encontramos los valores negativos. En la recta X, la cual se encuentra en posición horizontal, es la conocida como el eje de los abscisos. Esta es la recta de la longitud X. A la recta Y está posicionada en posición vertical y es conocida como el eje de las ordenadas. Esa es la longitud Y. Sus cuadrantes están representados en números romanos y su orden es establecido en el sentido contrario de las manijas del reloj. Comenzamos por el cuadrante superior derecho, que es el primer cuadrante, el número 1, y terminamos con el cuadrante inferior derecho, que es el número 4. Ahora vamos a ver las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Si se tiene la pareja ordenada AB, hay que considerar que A es la primera componente y se localiza en el eje de las abscisas, por lo tanto se le llama la abscisa de punto ordenada del punto. En tanto que B es la segunda componente y se localiza en el eje de las ordenadas, se le llama ordenada de punto. Al par ordenado también se le conoce como coordenadas de un punto. Una vez hechas estas consideraciones, es importante señalar que los valores en cada cuadrante del plano cartesiano se representan como está expresado en la izquierda. Con estos elementos se puede localizar puntos en el plano. Graficar un par ordenado de números significa localizar un punto en el plano cartesiano. ¿Cómo se logra eso? Se debe suponer que se necesita localizar el punto P, cuyas coordenadas son 3, 2. Se procede de la siguiente manera. Primero, se localiza en el eje de las abscisas la primera componente, en este caso es 3, de la pareja ordenada. A partir de ese punto se traza una recta punteada paralela al eje de las ordenadas. 2. Se localiza en el eje de las ordenadas la segunda componente, en este caso es 2, de la pareja ordenada. Se traza una recta punteada paralela al eje de las abscisas. Y por último, en el cruce de las rectas punteadas se localiza el punto P, el cual
representa a la pareja, como podemos ver en el ejemplo que está aquí. En esta oportunidad, podemos ver acá en nuestra pizarra 5 ejemplos, en los cuales, pues, como dijeron los compañeros anteriormente, tenemos 4 cuadrantes. Y para ubicarlos tenemos 5 ejercicios. En el primer ejercicio le llamaremos, está con los números reales 2 y 4 positivos. En este caso, tomaremos lo que es ese ejercicio y a la primera cifra, que es el 2, le ubicaremos las abscisas, o sea, la X. Y al segundo término, pues le vamos a llamar las coordenadas, que sería Y. Entonces, para ubicarlos en el plano cartesiano, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el cuadrante donde están los positivos. Ya que ambos son positivos, siempre partimos de X, ya por regla general. Entonces, en el primer caso, tenemos el 2 positivo y lo encontramos que está en horizontal en las abscisas. Y de ahí unos puntos a la intersección del 4. Y en la intersección de ambos, ubicamos un punto, ya que no es necesario pues dejar las líneas que nos intercedan, sino que simplemente ubicamos el punto y le agregamos la letra A, significando que ese es el primer punto en el cuadrante. En el segundo caso, pues tenemos la letra B. Y tenemos menos 2 y 3. El menos 2 correspondería a las abscisas, o sea, a la gráfica X. Y el 3 a la gráfica Y. Entonces, trazamos la línea partiendo de donde está la línea horizontal o la X. Entonces, ahí en las abscisas ubicamos en el menos 2 y el 3 positivo. Entonces, este estaría en el segundo cuadrante. Y ahí en la intersección entre menos 2 y 3 ubicamos el punto y sería el ejemplo B. Luego tenemos el tercer ejemplo que es el C. En el C tenemos en las abscisas las 5 y en las ordenadas tenemos el menos 4. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, buscamos, tenemos un número positivo y lo ubicamos, el positivo que estaría en la X. Y de ahí buscamos el menos 4. Este sería en el cuadrante número 4. Entonces trazamos la línea entre 5 y menos 4. Y en la intersección de ambos, pues ahí sería el punto y sería el ejemplo C. Borramos las líneas y solo dejamos el punto en ese cuadrante. Luego vamos al ejemplo D. Tenemos menos 6 y 4. Menos 6, pues correspondería, como les dije anteriormente, a la X. Vamos por regla, comenzar con X, la primera unidad que tenemos ahí. Entonces, ubicamos el menos 6, que es negativo, y el 4, que es positivo. Entonces, ubicamos que el menos 6 está en X y el 4 está en positivo. Significa que también quedaría en el segundo cuadrante. Trazamos la línea. La línea de menos 6 y 4. Sería el ejemplo número 2 D. Menos 6 y 4. Siempre en el segundo cuadrante. El punto de intersección, pues ahí quedaría la letra C. Perdón, D. En el ejemplo número 5, o sea, la E, tenemos un 0 y un 3. El 0, como no existe en la recta numérica, como lo hacían los compañeros, sino que es llamado a ese punto de intersección el origen. Entonces, a partir de ese momento, como tenemos el 0 es el X. Pero como en este caso está en el centro, no podemos hacer absolutamente nada, sino que es como que
simplemente no contemos con el 0 y solo contemos con la Y en las ordenadas. Y solo buscamos dónde está ese número real positivo. Entonces lo encontramos que está en las ordenadas y simplemente lo vamos exactamente donde está el 3, ponemos el punto y le agregamos la letra E. Con eso, pues ya estarían representados los 5 ejemplos que tenemos ahí en el plano cartesiano, a la cual se le llama sistema de coordenadas cartesianas. Y así podemos decirle que son los ejemplos en los cuales trabajamos con esos puntos ubicados en la recta numérica, tanto en la recta X como en la recta Y, y ordenados en el cuadrante que corresponde. Así que los dejamos ya con el siguiente ejemplo para que tengan una más amplitud. En el siguiente ejemplo, vamos a trabajar con el inciso A primero. Recuerden que el 5 lo vamos a colocar en el eje de las X y el 3 en el eje de la Y. Entonces, vamos a colocar -5, -3, y cuando las líneas se intersecten, entonces formamos nuestro punto A. El siguiente, B. 0, que pertenece al eje de la X, y 3, que pertenece al eje de las Y. Cuando las líneas se intersecten aquí, como es el punto de origen, entonces aquí formamos el punto B. Inciso C. -5, que pertenece al eje de las X, siempre recordando aquí, y -4, que pertenece al eje de las Y. Y aquí, cuando las líneas se intersectan, formamos nuestro punto C. Último ejemplo. 3,5, 3 que pertenece al eje de las X y 5 que pertenece al eje de las Y. Cuando las líneas se intersectan, formamos nuestro punto D. Pues ya vieron que es muy fácil trabajar con el plano cartesiano en este segundo ejemplo. Gracias.